Bueno, en esta parte del video vamos a explicar el diagrama de entidad-relación. Primero tenemos la clase solicitud, que es la clase principal, que tiene ID, número, tiene asociado un contenedor, tiene asociado un cliente, tiene una tarifa y tiene origen-destino, costo estimado, costo final, tiempo real y estado, que son los atributos que tiene que tener solicitud. Después tenemos acá la clase cliente. La clase cliente únicamente tiene asociado un usuario que si no existe se lo crea, por eso está esta tabla acá genérica donde se ponen los atributos nombre, apellido, email, rol. Y este keylog ID sirve para después hacer el chequeo con el JSON Web Token. Después tenemos el contenedor que tiene asociado una identificación, un ID, peso, volumen y estado, como pide el enunciado. Después tenemos un depósito. El depósito directamente guarda la ID, que es la PK, el nombre, costo diario y una ubicación. Las relaciones que tiene depósito son acá con tramo, porque se guarda en el tramo del depósito. Y también se relaciona con lo que vendría siendo ubicación para poder generalizar la ubicación, que esta es otra clase, donde se guarda bueno, el nombre, la dirección, latitud, longitud, que son las coordenadas geográficas, y el tipo para saber si es un depósito, origen, destino o lo que sea. Es para generalizar. Después tenemos acá la clase transportista, que es un poco lo mismo que cliente, nada más que se separan responsabilidades para hacer un acceso más fácil a la base de datos. También tiene teléfono, licencia y la vinculación con usuario para poder generalizar sus datos personales. También se vincula con la clase tramo. Pasamos un poco a la clase tramo. La clase tramo directamente es la que va a gestionar todo lo que son los tramos en el camino. Tiene asignada la ruta. Básicamente una ruta en realidad tiene muchos tramos. Tiene un origen, un destino, que se van a vincular con lo que vendría siendo ubicación para poder saber las coordenadas geográficas y demás. Tiene un estado, un costo aproximado, costo real, una fecha ahora estimada de inicio y fin. Lo mismo con la fecha real, esto para después poder calcular lo que son el tiempo que dura el tramo. Después tenemos acá la tarifa. La tarifa sirve para bueno, calcular el costo de envío y demás que tiene una solicitud. Directamente, tarifa se va a vincular con solicitud para poder hacer ese cálculo. Tiene todos los parámetros de tarifación, como se pide para validar el rango y el volumen del camión, el costo de kilómetro base, el valor del litro de combustible para después hacer el cálculo por la cantidad de kilómetros. Tenemos este cargo de gestión tramo que se debe incluir y también una validación por tipo de camión. Todo también con sus tipos de datos que después vamos a proporcionar lo que vendría siendo el DML. Luego tenemos una ruta. La ruta va a tener asociada una solicitud. En este caso va a tener cantidad de tramos, cantidad de depósitos y esta atributo es definitiva. Nos sirve para saber si es o no la ruta definitiva. Porque en realidad una solicitud puede tener varias rutas y queremos ver cuál es la final o la que más conviene. Una ruta va a tener en este caso muchos tramos. Y después nos falta la clase camión. La clase camión únicamente guarda información esencial del camión, como el dominio, que sería la patente, la capacidad, el peso y volumen, el consumo de litros de combustible por kilómetro y el costo base, y si está disponible para ver si se puede asignar o no a una solicitud. Se vincula con tarifa con tramo para poder asignar el camión a un tramo específico y lo mismo para el transportista y el depósito. Eso sería todo el diagrama de entidad-relación completo y después se proporcionará el DML para lo que es lo más específico. Vamos a definir lo que es el patrón que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un patrón de una base de datos por servicio para cada microservicio para evitar bueno, el acoplamiento, evitar la redundancia de datos y poder tener un escalamiento mucho más sencillo para cada uno de los microservicios y no tener que modificar los demás. Además aseguramos mayor seguridad, independencia y flexibilidad en tecnología. Y básicamente podemos usar diferentes tecnologías para cada base de datos y demás. También se definió para evitar lo monolítico en cuanto al patrón a utilizar. Después el DBMS a usar será PostgreSQL, donde podemos realizar una base de datos relacional
por ser un motor de base de datos relacional que nos permite aplicar el DER propuesto. Bueno, es fácil de integrar con el IDE y también facilita las propiedades ACID. Básicamente es uno de los DBMS más utilizados para este tipo de En aplicación. este punto número 2 hemos definido 4 microservicios principales, los cuales son microservicios de solicitud, en el que tenemos la lógica principal de la solicitud en sí misma. Luego tenemos el microservicio de transporte, en el cual definimos tanto tramos como rutas, depósitos y también lo que sería el costo, el costo de un depósito diario para luego calcular la tarifa que se asociará a la solicitud. Vamos a tener el microservicio de usuarios que luego con el API Cloud lo vamos a validar. Y bueno, también el microservicio cliente. También lo hemos definido acá en este documento del TPI, en el cual, bueno, pegamos la foto y explicamos brevemente, más o menos, de qué se encarga cada uno de los microservicios, en el cual, bueno, como habíamos dicho, cada uno va a tener su propia base de datos. Decimos qué microservicios se vinculan entre sí, en el cual, bueno, tanto transporte como solicitud y cliente se vinculan entre sí. El microservicio cliente, bueno, va a gestionar tanto los datos del cliente como con usuario para mantener ahí esa unicidad. Y luego, bueno, como dijimos en transporte, se gestiona lo que sería el envío del contenedor, la asignación de transportista y camión a cada tramo, la asignación de la ruta a la solicitud y los distintos tramos por ruta. Bueno, va a ser también, como dijimos, el costo de la tarifa. Y bueno, luego el cliente va a poder ver el estado de cada una de sus solicitudes o del contenedor. Y bueno, eso sería todo. Bueno, por último, en el punto 3 diseñamos cada microservicio funcional con sus bueno, recursos, como se ve acá, cada endpoint que va a tener asignados el acceso según los permisos o roles que van a tener los usuarios y también el tipo de datos de parámetro y retorno y qué va a hacer brevemente cada uno de los endpoints. Lo hemos definido por los microservicios en solicitudes. Bueno, en este caso sí definimos un par de los métodos para luego tener en cuenta. Sin embargo, comenzamos con métodos HTTP de un get de API de solicitud, por ejemplo, en el cual definimos que los roles que van a tener acceso a este son el cliente y el administrador, en el cual quiero obtener tal solicitud por ID y me devuelve la solicitud correspondiente. Por ejemplo, si el cliente quiere ver en qué estado está la solicitud, más o menos cuánto faltaría para que llegue el contenedor a su destino. Pero bueno, por otro lado tenemos, por ejemplo, el post, en el cual el cliente crea la solicitud para enviar tal contenedor a la ubicación deseada. Y bueno, y así con todos, bueno, en este caso en microservicios y solicitudes incluimos el recurso de solicitud y de contenedor, en el cual también, por ejemplo, podemos crear contenedores o ver cuáles están disponibles para la entrega. También luego en el microservicio de transporte, aquí incluimos muchos más recursos, los cuales son ruta, los tramos que lo componen, lo que involucra el cálculo de la tarifa. Vamos a también tener los camiones y los depósitos que se asignan a cada tramo. Bueno, como podemos ver, por ejemplo, en ruta, asociamos una ruta a una solicitud y bueno, en el buen caso, la asocia correctamente, así con tramo, asignando cada uno de los recursos con los roles. Y bueno, por último tenemos los microservicios de usuarios y de cliente, en el cual, bueno, vamos a crear un usuario, cambiar algún dato si es necesario. Y en cliente, bueno, vamos a tener también el registro de un nuevo cliente para poder crear la solicitud eficaz y correctamente. Y el cliente va a poder ver si está registrado o activo. Y ahora también, como habíamos visto, si el cliente quiere crear una solicitud y no tiene un usuario asignado,
se le crea uno.